ante los ilustres visitantes es que aquí no estamos procurando simplemente un puesto en las mesas de Oslo o en la mesa de La Habana. No se trata de eso, no es para eso que nos reunimos. Nos reunimos para otra cosa. En primer lugar, saludo la presencia de los visitantes extranjeros, Estados Unidos y Francia y Suecia. Nos interesa muchísimo que al lado de América Latina, ustedes, como representantes de sus países, nos ayuden a que sus gobiernos, el de Suecia, el de Monsieur Hollande, el de Barack Obama, puedan acompañar este proceso de paz. Y fundamentalmente el de los Estados Unidos, que es clave por su presencia de hace años en el conflicto para la paz. Es clave incluso que esté en La Habana, porque no solamente sería ayudarnos a finalizar un conflicto colombiano de décadas, de 60, ya no se sabe el origen mismo, viene de atrás del 9 de abril de 1948. Viene incluso como consecuencia de un conflicto social en los campos y urbano después, que tiene que ver con una parte de la historia mundial solo que desconocida en Colombia, para el mundo. Aquí también hubo un enfrentamiento contra el fascismo. Y en ese enfrentamiento murieron 300.000 colombianos y colombianas que quedaron en las trochas sin que existiera, a diferencia de Europa, un tribunal de Nuremberg. Lo que hizo que el conflicto continuase a diferencia de Europa. Y no ha cesado. Al contrario, por la aparición del narcotráfico con su principal mercado, los Estados Unidos, lo que hizo fue acelerarse, degradarse, volverse muchísimo más complejo que el viejo conflicto propio de la Guerra Fría del siglo XX. Por eso es importante que el mundo nos acompañe. No pretendemos, claro, ojalá en La Habana la presencia del gobierno de los Estados Unidos sirviera también para sellar otro tipo de nueva relación, de nuevo pacto con América Latina. Sintomático sería la presencia de su gobierno, el de los Estados Unidos, en La Habana. No paradójico, sino sintomático de nuevos tiempos democráticos para el conjunto de las Américas, no solamente para la historia colombiana. Pero nosotros no pretendemos reemplazar la potestad que tiene el presidente de la República para hacer realidad el artículo de la Constitución Nacional que nos habla de que la paz es un derecho y un deber, derecho y deber que se tiene que aplicar en todo el territorio nacional. Nosotros lo que queremos es acompañar, no allá en Oslo, no somos necesarios allá, ni en La Habana, ni en cualquier otro lugar del mundo en donde se desarrollen las conversaciones de paz. Nosotros queremos acompañar. Ese proceso de paz es en el territorio, en lo local. De alguna manera u otra, todos los aquí presentes sabemos por experiencia incluso personal
que no existe una verdadera guerra nacional, que no es propiamente una guerra civil, sino que lo que vivimos son innumerables conflictos territoriales tramitados a partir de la violencia, del exterminio del otro. Un intento de homogenización del territorio bajo un solo poder que se hace a sangre y fuego, con cualquier tipo de siglas, de nombres, indudablemente con muchísimos intereses locales detrás de ese conflicto, políticos incluso, sociales, pero cada territorio tiene un conflicto diferente. No es lo mismo, decía con el gobernador del Caquetá, lo que se vive a orillas del río Caquetá que lo que se vive en el mismo departamento a orillas del río Orteguaza. Realidades diferentes, conflictos diferentes, no es lo mismo lo que se vive en el Pacífico nariñense o caucano que lo que se vive incluso en las altas sierras del Cauca y de Nariño, o lo que se vive hoy en Sucre o en Córdoba. No es lo que vivimos en Bogotá, lo mismo que lo que se vive en el Magdalena. El tipo de conflicto, las incidencias del conflicto varía de un lugar a otro. Hubiéramos querido que este evento se hiciera en el Sumapaz. En el Sumapaz bogotano, la misma ciudad de Bogotá desconoce lo que pasa en una parte del territorio de Bogotá que es el Sumapaz. Ni más ni menos que en el Sumapaz creció una de las cunas del conflicto social de Colombia. Ni más ni menos allí, por algunas ideas provenientes de Europa, de la Europa fascista, decidieron que los campesinos en cooperativas que producían leche fundamentalmente, verduras que vendían en Bogotá, fuesen bombardeados. A quienes se les ocurrió esa idea, no se les ocurrió las consecuencias de décadas que eso iba a tener. Una parte invisible de esta historia del conflicto es cómo Bogotá, en los últimos años, décadas, ha logrado recuperar esa base campesina. Ha podido dotar a ese campesinado, aún de manera incompleta, de escuelas, de colegios, de vías, de hospitales, como las gentes del río Duda, del Meta o de Colombia, en el Huila, o de Cabrera, en el Sumapaz cundinamarqués, o incluso del Tolima, llegan al único hospital de la región, a las únicas escuelas de la región, colegios de bachillerato de la región, que hacen parte del mismo territorio, pero que quedan en el territorio bogotano, el Sumapaz bogotano. Como ese entorno que ha vivido la violencia desde hace décadas, hoy poco a poco construye a partir del enriquecimiento del campesinado la paz. Son regiones diferentes unas de otras, vivencias diferentes. El Sumapaz no vive el narcotráfico. El Sumapaz vive la producción de los campesinos, que a lomo de mula transportan y cuyo principal mercado es Bogotá. Nos hemos puesto a pensar en esa diferenciación de los conflictos que viven los territorios, en plural colombianos, y estos no serán resueltos simplemente en una mesa en Oslo o en una mesa en La Habana. Sería ingenuo pensar que desde allí, por muy buena voluntad de todos los partícipes en esas mesas,
pudiéramos encontrar una salida definitiva de la noche a la mañana de los conflictos sociales armados que hay en nuestros territorios. Para lograrlo, tiene que haber una aplicación, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un pacto de paz en cada territorio, con las fuerzas de cada territorio, con los protagonistas que a lo mejor no saben ni dónde queda La Habana ni dónde queda Oslo, y a veces muy difícilmente saben o conocen de la existencia de la ciudad de Bogotá. Protagonistas locales a los cuales nosotros como mandatarios locales tenemos que lograr también no solamente una aclimatación de los procesos de paz que se presenten, ojalá con buen destino, sino de pactos reales, sociales de paz en el territorio. ¿Cómo puede ayudar Bogotá en ese empeño? ¿Cómo podemos ayudar todos nosotros en ese empeño? Queremos constituir un grupo de apoyo, sin mayores pretensiones, sin querer participar en el devenir de los diálogos en las mesas que se instalan fuera del país. Un grupo de apoyo que se pueda reunir de vez en vez, de manera intermitente, siguiendo una agenda pactada entre nosotros, pero para pactar en los territorios. No una burocracia ni una comisión más, sino una fuerza de tarea. Una fuerza de tarea en los territorios, de vez en vez. Nos podamos reunir en diversas ciudades, nos han propuesto la próxima en Florencia, ¿cierto?, para evaluar de qué manera va avanzando la construcción de la paz en el territorio o de qué manera nos enfrentamos a problemas que tenemos que salvar para que la paz sea posible en los territorios. Aunque Bogotá tiene un territorio que es cuna del conflicto, obviamente ya en este momento Bogotá no vive un conflicto armado. Y ojalá siga así. Pero Bogotá tiene otras incidencias del conflicto armado de los territorios. Se ha hablado de las víctimas. Hemos hecho un esfuerzo enorme en ver cómo la institución local y nacional puede realmente ponerse al servicio de las víctimas. El 25 de noviembre parece que tenemos el primer éxito, cuando 20 buses desde la Plaza de Bolívar, llenos de centenares de mujeres, hombres y niños indígenas en veras, partirán de nuevo después de 10 años de negociaciones, partirán de nuevo a su territorio, un territorio donde hay una mina de oro, que es de su propiedad y del cual fueron expulsados precisamente por el oro, como hace 5 siglos, bombardeados incluso. No habíamos podido lograr en todos estos meses que esa comunidad en Vera, del Chocó, de Risaralda, pudiera lograr un camino expedito para retornar, a pesar de la vigencia de la ley de víctimas. El 25 de noviembre parece que lo logramos. Los acompañaremos hasta allá y estaremos atentos a que no vuelva a ocurrir un nuevo desalojo. Pero es el comienzo que ojalá se pudiera imitar y beneficiar para millones de personas, 4, dice la curia, que son víctimas en todo el país. Pero Bogotá no solamente debe ayudar en la tarea de devolver víctimas o de reparar integralmente víctimas que no se quieran devolver. Bogotá es el principal mercado agrario de productos agrarios, agroindustriales de Colombia. Y parte del conflicto
En muchos territorios es fundamental, en otros no tanto. Tiene que ver precisamente con el tema de la tierra, de los alimentos, de la producción alimenticia, de cuánto le queda a los campesinos, de cómo es su vivir de acuerdo a la producción sobre sus tierras, cuando se pueden mantener sobre sus tierras. Si Bogotá es el principal mercado de producción agraria, Bogotá tiene que constituirse entonces en uno de los principales motores económicos para recepcionar la producción campesina fundamentalmente, de manera prioritaria del país. Y de manera prioritaria dentro del país de las regiones en conflicto. A veces aquí uno se queda un poco asustado cuando ve las cifras de los presupuestos. Compramos 140.000 millones de pesos para simplemente los restaurantes escolares. Compramos, y esa es la principal compra que hace el distrito, el aparato estatal, billones de pesos para la alimentación de nuestros muchachos y muchachas en los colegios, de nuestros niños y niñas en los colegios públicos. Ese dinero es un motor para la paz. Dinero que es público, que ni siquiera necesitamos pedirle a otros, que es ya de la sociedad bogotana a través de su Estado. Podemos construir los sistemas de abastecimiento diferentes a los que tenemos, que privilegien la producción campesina proveniente de las zonas de conflicto, de tal manera que el campesinado, como sucede hoy en el Sumapaz, tenga un enriquecimiento relativo. Casi que yo diría que la paz finalmente es que los campesinos se enriquezcan y que la política pública finalmente alrededor de este tema tiene que gravitar en cómo lograr un modelo económico como tantos países del mundo, incluidos los aquí presentes, Suecia, Estados Unidos y Francia, lo lograron. Que sus respectivas poblaciones rurales se enriquezcan. Antaño, ya decir campesinos en Estados Unidos es difícil, pero lo lograron. Fue su ciclo de modernidad. Nosotros no. Decía Hannah Arendt, la filósofa austriaca, creo que era, perseguida por el nazismo, que terminó allá en Nueva York, decía: la construcción de una nación no es más sino la integración de su mundo rural. Cuando los campesinos levantan la bandera nacional, ahí hay una nación, decía ella. Vivía en Nueva York. Pues eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Cuando nuestro mundo rural, ese que ha padecido en primer lugar la violencia, pueda levantar con orgullo la bandera nacional, porque hacen parte de la nación, de su riqueza, de su tierra, de los privilegios de la democracia, ese día realmente podremos decir que acabó el conflicto, que superamos el narcotráfico, que tendremos otros conflictos, pero los asumiremos tramitándolos pacíficamente. Bogotá tiene un papel que cumplir entonces en la paz. Y le hemos ordenado aquí a las secretarías que tienen que ver con este tema, las secretarías de Desarrollo Económico, el IPES, nuestra presencia en Corabastos, que es ya casi o muy cuestionable, el que podamos construir un sistema de abastecimiento en la ciudad que permita que las poblaciones campesinas de las zonas en conflicto puedan vender directamente sus productos, de tal manera que ayudáramos desde el punto de vista económico a la superación del conflicto en dichos territorios. Por tanto, este grupo de apoyo o fuerza de tarea, podemos llamarlo, de gobernantes locales con todas las diferencias políticas que tenemos, de las que provenimos, etcétera, yo sí creo que puede aportar. Cuando después de esta reunión nos reunamos también en Florencia,
ya veremos si ustedes lo quieren, podamos adelantar en 1 o 2 meses un trabajo que pueda decirle al país, miren nuestros avances en relación a la construcción de la paz en Colombia. Y ojalá nos vean desde el gobierno nacional y desde la sociedad colombiana como lo que queremos ser, no como una partida sugerente llena de solicitudes para ir a unas mesas fuera del país, sino como una fuerza de tarea de obreros y de obreras construyendo la paz de Colombia. Gracias.